Bienvenidos al canal Cuentos de Papá Homeschooling. Esto es una bitácora donde plasmamos las aventuras, los tropiezos, los altos y bajos de un padre que educa e instruye a sus hijas sin escuela. Esto es un canal para expresar mis vivencias, de enseñar a mis hijas las habilidades y conocimientos necesarios para tener una vida de éxito. Aquí derrumbamos mitos, mentiras y afianzamos la educación e instrucción de los hijos de la manera más eficiente. Sean bienvenidos todos los padres y madres que deseen aventurarse a educar a sus hijos desde casa, sin escuela. Si le gusta, suscríbase, y si cree que le pueda servir a algún padre, envíeselo. Aprendamos en comunidad y eduquemos personalizado. Hola, bienvenidos a Cuentos de Papá Homeschooling. Hoy quiero hacer la tercera serie de cómo empieza la idea del homeschool. En la primera parte relato la historia desde que mis hijas tenían alrededor de 8 meses, incluso cómo empieza la idea de los idiomas, hasta el preescolar, que es donde están hoy. La segunda parte de la serie, la idea desde el que vamos a hacer homeschooling hasta 12 grados y cómo es el proceso, qué eventos nos encontramos en el camino que nos fueron definiendo como papá homeschooling. Incluso al principio no sabíamos ni siquiera qué era homeschooling, solo queríamos dar una educación diferente. Hoy en esta tercera parte, quiero leerles una estadística, parte de lo que se nos decidió, o la decisión que tomamos de hacer homeschooling. Está basado en estadísticas. Cuando ya empiezo a buscar quizás un soporte a mi idea de homeschooling, me encuentro con un grupo de estadísticas que hablaban muy bien de los niños homeschooling, hablaban muy bien de los resultados de hacer homeschooling con los hijos. Y yo me encontré esta estadística. En la descripción hay un enlace a la estadística oficial, porque sí les recomiendo a todo papá que esté haciendo homeschooling o que quiera hacer homeschooling, que busque las estadísticas. Muchas veces las personas se llenan de miedo o nos llenan de miedo. Es bueno estudiar estas estadísticas, ya sea del Departamento de Educación de los Estados Unidos, que es el que busco yo, ya sea de psicología. Yo quiero compartir esto hoy. O sea, esta estadística que yo les voy a leer, o este estudio que yo les voy a leer, lo traduje al español. Y por tanto lo voy a leer en español, pero está en inglés. Les dejo abajo en la descripción de este video el website donde está, de donde lo pueden leer en su versión original en inglés, y sobre todo donde pueden buscar otras estadísticas. Y dice así, no lo voy a leer todo, pero sí en algunos párrafos nos vamos a parar, porque cosas que leí que me hicieron estar convencido de la idea de homeschooling, del proyecto de homeschooling que creamos aquí en la familia. Y dice: datos de investigación sobre la educación en el hogar, educación en casa, la investigación, así se llama. Datos de investigación sobre educación en el hogar, datos básicos sobre educación en el hogar, Dr. Brian Ray, y fue revisado el 22 de julio del 2023. Yo esto lo leí antes, yo juraría que yo leí esto antes de hacer una revisión. O sea, ya estaba puesto, esto quizás le hicieron como un update o algo así. Dice, y le doy el copyright al Instituto Nacional de Investigación de Educación en el Hogar. Dice: hechos generales y estadísticas y tendencias. Dice: hubo alrededor de 3.1 millón de estudiantes educados en casa en el 2021 y 2022. Hay 3.1 millón de estudiantes educados en casa en los grados de pre-K, o sea, de preescolar a 12 en los Estados Unidos. Quizás aquí también esté incluido el tema de los niños que se educan desde casa, solo siguiendo el sistema básico. Dice: aproximadamente el 6% de los niños en edad escolar. Alrededor de 2.5 millones de estudiantes educados en casa en la primavera del 19. O sea, esto fue antes del virus, o sea, del tema de esta cosa que salió de China y que nos encerró a todos. Y dice que 2.5 millones que representan del 3 y el 4% de los niños en edad escolar. O sea, ya antes de todo, antes que se conociera, ya había niños estudiando en casa.
Dice, la población educada en casa había ido creciendo a un ritmo estimado del 2% al 8% anual en los últimos años, pero creció drásticamente de 19 y 20 a 20 y 21, o sea, ya este tema de que estábamos en casa. Dice, educación en el hogar, es decir, educación en el hogar dirigida por los padres. Educación es una práctica educativa tradicional milenaria que hace una década parecía ser vanguardista y alternativo, pero ahora roza lo convencional en los Estados Unidos. O sea, ya, claro, al ver un 8% de estudiantes estudiando desde casa o en casa, ya se considera pues, algo más convencional. Aquí habla de otros países que también lo están haciendo. La variedad demográfica dice de personas que deciden que los niños van a estudiar en su casa, está desde a los ateos, los cristianos, los mormones, los conservadores, los libertarios, los liberales, las familias de bajos ingresos o de ingreso medio y alto, los negros, los hispanos y los blancos, los padres con doctorados o los padres con solamente un 12 grado, sin diplomas de escuelas secundarias. Un estudio a nivel nacional muestra que el 41% de los estudiantes que educan en casa, o sea, casi la mitad, son negros, asiáticos e hispanos, y otros, o sea, no blancos, no hispanos. Cuando dicen hispano, muchas veces dicen latino. O sea, las personas que viven en Latinoamérica. Digo la palabra negro porque está aquí, pero aparte de eso, porque me parece una falta de respeto. Yo nunca digo afroamericanos, me parece una falta de respeto decirle así. Eh, Seguimos. Aquí habla un tema de los contribuyentes, cuántos ahorraron los contribuyentes, porque cuánto cuesta la educación. Supuestamente la educación pública en Estados Unidos cuesta $16,000 al año. Creo que dice aquí, los contribuyentes pagan un promedio de 16,446 por alumno al año. Pero bueno, esa parte no me interesa mucho, porque al final los padres homeschooling no recibimos ninguna ayuda del gobierno, gracias a Dios por eso. Aquí dice el tema de los 41 familias, dice razones y motivaciones para educar en el hogar. Aquí esta parte voy a parar porque siempre le digo a todas las personas que quieran hacer homeschooling, hagan un borrador, escriban por qué quieren hacer homeschooling, incluso por qué la idea les viene a la cabeza. Hay una razón de por qué, y esa razón debe escribirla, para que no se lo olvide nunca, por qué empezó esa idea. Dice aquí que la mayoría de los padres y jóvenes deciden educar en casa por más de una razón, lo cual es cierto. Las razones más comunes dadas para la educación en el hogar son las siguientes. Primero, personalizar o individualizar el plan de estudio y el entorno de aprendizaje para cada niño. Este es mi caso. Mi caso, por ejemplo, mis hijas empezaron a aprender idiomas y no existe escuela privada o pública donde puedan estudiar varios idiomas o donde a la vez. Donde, por ejemplo, las matemáticas sean en un idioma, las ciencias sean en otro idioma, no sé, la educación física sea en otro idioma. Y esa es la idea que tengo con mis hijas. Yo caigo, esta es una de mis razones. El enfoque pedagógico dice lograr más académicamente, que en las escuelas utilizar un enfoque pedagógico diferente a los típicos de la institución de la escuela. Un poco más abajo verán por qué uno quiere tener su propio currículum, uno quiere que sus hijos aprendan de manera diferente. Una de las cosas que yo aprendí en Orlando fue que, por ejemplo, si usted vive en un lago, vamos a pensar que usted vive en el medio del campo, en un lago, y su familia pues se dedica pues a ir a pescar un lago. Si va a pescar un lago, lo más probable es que pueda ir a cazar, pero vive al lado de un lago. Vamos a pensar esto, una escuela, una familia vive al lado de un lago o en una montaña, y el papá pues toda la vida ha vivido ahí. Ese niño, por supuesto, como niño homeschooling, va a tener una prioridad a aprender, por ejemplo, de biología de los peces, cómo se llaman los peces, cómo nadan los peces, anatomía de los peces,
Porque, claro, una vez que tengo el pez, uno va a internet, uno le compra un libro de biología y ese niño puede ser un niño que sabe mucho, mucho de pescar, de los peces, de las plantas que hay en el lago, de los animales que van a beber en el lago. O sea, eso es homeschooling. A lo mejor ese niño, usted le habla de los aviones y te dice, el avión es algo que vuela. Y ya, se acabó todo lo que sabe de un avión. Pero sabe mucho de lo que sabe de un lago. Entonces, eso es parte del homeschooling. Piense en qué podemos, qué usted puede darle a su hijo que usted sabe. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo en una ciudad donde hay muchísimas personas de muchísimas etnias, de muchísimos idiomas diferentes. Por tanto, introducirle a mis hijas un idioma, de más de un idioma, pues era lo más lógico porque yo vivía en esta ciudad. Eh, por ejemplo, otra de las razones es proporcionar interacciones sociales guiadas y razonadas con compañeros jóvenes y adultos. Aquí muchos padres tienen el temor de cómo se mezclan mis hijos con otros niños y quieren que los niños, por ejemplo, se eduquen y se reúnan con niños de su propio pensamiento. No está mal. Si usted es una persona que no toma alcohol, usted no quiere que sus hijos se reúnan con niños que tomen alcohol. Por lo menos usted le enseña ese tipo de creencia. Si usted no le gusta las drogas, pues no quiere que sus hijos se reúnan con niños de otras drogas y que hagan droga. No por eso no van a conocer la droga, pero usted quiere que la conozcan desde su perspectiva. Otra de las razones es proporcionar un ambiente más seguro para niños y jóvenes debido a sus condiciones físicas. Aquí hay otra razón, me parece lógico, la violencia, la droga, el alcohol, el abuso psicológico, el racismo y tratos inadecuados y sexuales no saludables asociadas con las escuelas institucionales y como un enfoque educativo alternativo cuando instituciones públicas o privadas. O sea, he conocido muchos padres de este estilo. O sea, en las escuelas públicas hoy se está dando una educación sexual, que hay muchos padres que no están de acuerdo. No con la educación sexual, sino como el enfoque que se le está dando. Y ahí conozco padres que están sacando a sus hijos debido a esto. El tema sexual, el tema de la droga, el tema no sé, tan sencillo como los baños, el tema de géneros, que es un tema que está preocupante en los padres. Los padres tienen terror porque están dando un concepto totalmente inadecuado para los padres y esos padres están sacando los hijos de las escuelas. El tema del racismo, el tema del bullying, usualmente y por desgracia aquí se le enseña al que recibe bullying a estigmatizarlo y a sacarlo de las escuelas. O sea, no sacan de la escuela al que hace bullying. Inocente no se le protege al culpable. Hay muchos padres que han decidido y dicen, bueno, esto no funciona así, yo saco a mi hijo de la escuela, se dedica a estudiar y a lo mejor pues yo le enseño valores de la policía funciona, valores de respeto a la policía, valores de que si algo sucede puede llamar a alguien de la sociedad para que medie en un futuro. O sea, valores ciudadanos. Enseñar e impartir un conjunto particular de valores, creencias y cosmovisión a niños y jóvenes. O sea, si usted es católico, quiere enseñar una educación católica. Si usted es cristiano, pues le quiere enseñar una educación cristiana. Y a lo mejor usted no tiene dinero para mandar a sus hijos a una escuela cristiana y pues le toca una escuela pública. La escuela pública no le van a enseñar los valores y usted se los quiere enseñar. Mira, tiene lógica. Esto es una de las razones. Yo lo conversaba el otro día, estábamos en una conferencia sobre un tema interesante y habían tres curas y los curas nos dicen, bueno, es que la escuela católica, bueno, también es una forma. Yo la escuela católica, con el mayor respeto de los católicos, para mí tiene un problema muy grave. La escuela católica hoy se está dando que hay que compartir los valores de las personas que tienen disforia de género. Yo creo que la Iglesia Católica debe ser muy firme con respecto a eso. Está en la Biblia, pero lo más importante de la escuela católica, y por lo cual yo no creo que mandaría a mis hijos a una escuela católica, es porque yo conozco muchas personas
que han sido graduados de escuelas católicas, que hoy son protestantes, que hoy no van a la iglesia. Entonces la pregunta mía es, ¿qué formación se le dio en la escuela católica que hoy no van a la iglesia católica? O sea, ¿qué clase de formación más mala se le dio que hoy decidieron darle la espalda a la escuela católica? Entonces, esto es una manera de pensar, pero si usted quiere darle valores firmes a sus hijos, hay personas que lo están haciendo y lo dice la estadística. Dice el desempeño académico. Voy a hablar del desempeño académico porque aquí yo me quedé boca abierto. Dice que las personas educadas en el hogar suelen obtener entre un 15 y un 25% por encima de los estudiantes de escuelas públicas en términos académicos, estandarizados, pruebas de rendimiento. Yo creería que la forma en que se hizo esto es que se cogieron las pruebas de escuelas públicas, hablaron con personas de homeschooling y le hicieron hacer las pruebas. Porque los niños de homeschooling no hacen pruebas. O sea, no hacen pruebas estandarizadas, hacen pruebas que los padres lo hacen. Y sin embargo, aquí hay un 15 o un 25%. O sea, los niños de homeschooling saben más que los niños de instituciones públicas. Aquí lo dice, públicas, privadas, no sé, públicas. Hay una parte acá que dice los estudiantes negros, o sea, de la raza negra, que reciben educación en el hogar, obtendrán una puntuación del 23 al 42% por encima de los otros estudiantes negros de escuelas públicas. O sea, su hijo puede obtener casi un 50% por hacerlo homeschooling. O sea, ¿qué papá no quisiera educar a sus hijos de esa manera? Dice que el 78% de los estudios revisados por pares sobre rendimientos académicos muestran los estudiantes que educan en casa se desempeñan estadísticamente significativamente mejor que los estudiantes institucionales. Aquí está, dice que esto es un estudio del 2017. Los estudiantes de educación en el hogar obtienen puntajes superiores al promedio en el rendimiento de exámenes independientemente del nivel de educación formal de sus padres y los ingresos del hogar de su familia. O sea, que no importa la educación que tenga su papá, si usted tiene un doctorado, si usted tiene un 12 grado, si usted tiene un técnico medio, si usted lo que hizo fue una vocacional, sus hijos obtendrán rendimientos superiores a los estándares de las escuelas institucionales. Si los padres que educan, esto es otro, dice, si los padres que educan en casa alguna vez fueron maestros certificados, es no particularmente relacionado con el rendimiento académico de sus hijos. O sea, aquí el estudio dice, la recopilación de este estudio dice que no importa si usted no es maestro, porque sus alumnos, o sea, sus hijos, sabrán más. El grado de control y regulación estatal de la educación en el hogar no es relacionado con el rendimiento académico. O sea, eso es real. O sea, a usted puede que le toque un inspector, le toque la puerta de la casa, viene un inspector y dice, bueno, yo quiero ver que su hijo está estudiando. Usted le muestra lo que usted hace con sus hijos, no tiene que mostrarlo todo, solo tiene que mostrar poco y ya. O sea, el inspector no puede decir que usted no está educando bien a sus hijos o no. Eso no es un problema del inspector estatal. Al menos en el estado de la Florida. Estoy hablando del estado de la Florida y estoy hablando de lo que yo sé del estado de la Florida. Por tanto, usted educa a sus hijos basado en lo que usted quiere. Dice, los estudiantes educados en el hogar suelen obtener puntuaciones superiores al promedio en las pruebas SAT y en las pruebas AT que las universidades consideran para la admisión. Los estudiantes de educación en casa son cada vez más reclutados activamente por los colegios. O sea, aquí en colegio lo tradujo, pero es el college. O sea, los colleges le ponen el ojo a su hijo para poderlo captar. Dice, desarrollo emocional y psicológico, sobre todo en la socialización. Dice, los datos de las investigaciones sobre la educación en el hogar muestran que a las personas educadas en el hogar les va bien, generalmente por encima del promedio, en medidas de desarrollo social, emocional y psicológico. Las medidas de investigación incluyen la interacción entre pares, el autoconcepto, las habilidades de liderazgo, la cohesión familiar, la participación en servicios comunitarios y en la autoestima. No voy a hacer comentario sobre aquellas personas que me dicen que los niños homeschooling pudieran tener problemas de socialización.
Para aquellos que viven en Estados Unidos, yo siempre pongo este ejemplo y es lo que yo he visto, y es mi experiencia. Usted llega a una casa donde hay niños que van a la escuela y esos niños ni siquiera salen de los cuartos a saludarle. Es más, le pasan por el lado corriendo y ni siquiera se paran y saludan. Entonces, supuestamente son niños que van a la escuela. Supuestamente son niños que al menos deberían pararse cuando hay una visita y decir buenos días, buenas tardes y seguir corriendo, como muchachos al fin, pero al menos saludar. ¿A quién no le ha pasado eso? Que están en el cuarto jugando Nintendo, leyendo libros, durmiendo, lo que sea, pero ni siquiera salen a saludar a la visita. Yo vengo de un país latino donde eso se hace. No te sacaban del cuarto, pero si usted pasaba por la sala donde estaban las personas, a usted lo hacían saludar. Y usted ya, un momento que se adaptaba. Dice los estudiantes, aquí hay otro aspecto, dice los estudiantes de educación en el hogar participan regularmente en actividades sociales y educativas fuera de sus hogares y con personas distintas a los miembros de su familia nuclear, o sea, mamá, papá, las personas que viven en su casa. Suelen participar en actividades como excursiones, exploraciones, campañas políticas, ministerios de la iglesia, equipos deportivos y trabajos voluntarios comunitarios. No voy ni a decir nada. El balance de la investigación hasta la fecha sugiere que los estudiantes educados en casa pueden sufrir menos daños, por ejemplo, abusos, negligencia, muertes, que los estudiantes de escuelas convencionales. No hago comentarios. Los adultos que fueron educados en casa son más tolerantes políticamente que los que recibieron educación pública, según la limitada investigación realizada hasta ahora. Diferencia de géneros en niños y jóvenes. Un investigador descubre que la educación en el hogar brinda a los jóvenes una oportunidad inusual de hacer preguntas como ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que realmente quiero ser? Y a través del proceso de preguntar y responder gradualmente las preguntas, las niñas educadas en el hogar desarrollan fortaleza y habilidades de resistencia que le dan un sentido de sí mismas inusualmente fuertes. Dice, un número desproporcionado de escuelas públicas son niños y los niños tienen un 2.5 veces más probabilidades que las niñas en la escuela pública de ser diagnosticados con trastornos por déficit de atención e hiperactividad. No voy a hacer comentario, pero conozco muchos padres que a los hijos han sido estigmatizados con trastornos de déficit de atención. La pregunta mía sería, ¿tienes déficit de atención o es que las clases son realmente aburridas? ¿O es que lo que se da en la clase, de la forma en que se da, la forma en que el maestro imparte sus clases, a ese niño en particular no le funciona? Conozco personas, y estoy seguro que muchas personas conocen a personas que en la escuela eran muy malos, en la escuela el rendimiento académico era muy bajo y hoy son dueños de compañía, hoy son felices con su familia, hoy son muy buenos con sus manos, son muy sociables. Entonces, a lo mejor era que la forma de impartir el conocimiento a ese niño específico no era la más apropiada. Lo dejo así, dejo este pensamiento porque es el mío. Dice, éxitos en el mundo real y la edad adulta. Dice, el 69% de los estudios realizados por pares sobre el éxito en la edad adulta, incluida la universidad, muestra que los adultos que recibieron educación en el hogar tienen éxito y se desarrollan estadísticamente significativamente mejor que aquellos que asistieron a escuelas institucionales. O sea, cerca del 70% de los estudios realizados dicen que los niños homeschooling tienen éxito en su vida laboral. Tienen más éxito que los demás. Si esto no es, papá, una estadística que lo hace pensar 2 veces antes de mandar a su hijo a la escuela, nada más lo va a convencer en la vida. O sea, piense que su hijo tiene un 70%, o sea, el 70% de los estudios dice que su hijo tiene más probabilidad de ser exitoso si lo deja en casa estudiando. Es una tarea difícil, pero ahí se los dejo. Yo solo leo estadísticas
Y esto fue de las cosas, y esto fue de las estadísticas que yo leí que me convencieron y me convirtieron al homeschooling. Adultos varones votan y asisten a reuniones públicas con más frecuencia que la población general, tienen mayores éxitos en las universidades, tienen valores y creencias de sus padres en un alto grado. Aquí hay una parte, no lo veo ahora, pero hay una parte donde dice que los colleges y las universidades abren un espacio específico para niños homeschooling. O sea, si su niño es homeschooling, tiene una posibilidad muchísimo más grande de entrar a una universidad que otras. Aquí los dejo, aquí se termina la estadística. Bien, aquí está, clarito. Y aquí se los dejo. Leí la estadística, abajo les dejo el enlace para si quieren ir al website, busquen las estadísticas. Espero que les sirva para tomar una decisión en sus vidas. No los estoy convenciendo, no les estoy diciendo que lo hagan, solo les digo que lo piensen. Ya ustedes tienen la idea, pues solo tienen que el desconocimiento es lo que hace que el miedo florezca. Siempre les digo, papá, recuerden que ustedes son el mejor ejemplo de sus hijos y muchas gracias por ver este video. Que tengan muy buenas tardes.